Muy bien, estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Realmente encontrar una clase más estudiantes. Vamos a dar inicio, pues, entonces a nuestra clase del día de hoy. Continuando con el desarrollo de nuestras actividades, estudiantes, ya una semana más de clase. Esta semana vamos a conversar de un tema que ya seguro que hemos estado conversando en ocasiones anteriores, el comportamiento de los consumidores en el mercado, cuando hablamos del tema de la demanda y la elasticidad de la demanda. Cuando me hablan del tema de la demanda, se refiere, pues, el comportamiento que cada uno de nosotros tenemos en el mercado. Cómo reaccionamos o qué es lo que hacemos, qué es lo que observamos, qué es lo que preguntamos en el mercado, ¿no? En ese sentido. Y el tema de elasticidad precio de la demanda, ¿a qué se refiere? Cuando a mí me dicen elasticidad de la demanda, se refiere cuál es la reacción de las personas frente a la variación de los precios en el mercado, ¿no? Cada uno de nosotros, por ejemplo, tenemos diferentes reacciones cuando sube el precio del pollo, cuando sube el precio del arroz, del azúcar, el huevo, los fideos, ¿no? El caso de ama de casa, pues, se pone a pensar y a veces reniega un poco por la variación de los precios, ¿no? Pero ahora la pregunta es, cuando sube el precio de la gaseosa o precio de los caramelos o de la galleta, de la misma manera reaccionan las personas. Entonces, ahí está la interrogante que vamos a conversar hoy día. Pero primero vamos a ver el caso de la demanda, el comportamiento de los consumidores en el mercado. ¿Cuál es la situación, estudiantes, cuando nos preguntan el comportamiento? ¿Qué es la demanda? Bueno, cuando ya pensamos en la demanda, estudiantes, es el deseo y la capacidad de adquirir productos en el mercado en un periodo determinado. De alguna otra manera, estudiantes, en este caso, cuando hablamos de la demanda, pues, es analizar el comportamiento racional de quién, de los consumidores en el mercado. No, ese es el comportamiento racional de los consumidores en el mercado. Así que cuando me hablan a mí de demanda, ya vaya pensando en el caso de que desde el punto de vista económico, ¿no? Por ejemplo, ahí te dice, en octubre se incrementa la demanda de turrón, ¿no? Por la misma costumbre, el contexto, la fecha, pues las personas consumen el caso de turrones, ¿cierto? De alguna otra manera también, estudiantes, y aquí justo aparece otro término que tenemos que darnos cuenta cuando me hablan de las cantidades demandadas. Es el deseo y la capacidad de adquirir una cantidad específica de productos a un precio determinado. Me están diciendo una cierta cantidad, ¿no? Una cierta cantidad. Entonces, cuando ya me hablan a mí, estudiantes, el caso de en el mercado, por ejemplo, si me compro 3 turrones o 4 turrones o 5 turrones, estamos hablando de que una cantidad. Pero si nosotros observamos en el mercado de Lima, por ejemplo, en el centro de Lima, hay una gran cantidad de vendedores, ¿no? Hay muchos vendedores de turrones, pero yo quisiera comprarle cada uno de todos esos. Yo estoy viendo, ¿no? Si yo estoy observando todo lo que está ahí, para mí sería la demanda, ¿no? Todo lo que es deseo, ¿no? Por eso dice ahí. Entonces, estudiantes, ahí vamos a ver, pues en el caso de la demanda y la cantidad demandada. Es como que yo me voy al centro comercial y en el centro comercial todos los productos, para mí, ¿qué sería? En el centro comercial todos los productos para mí va a ser la demanda. Pero si del centro comercial me compro, ¿qué cosa? Un pantalón, un polo, más qué cosa, quizás detergente o un plato o un televisor. Dime, si me estoy comprando del centro comercial, ¿no? ¿Qué cosa sería para mí esto? Los dos estudiantes representan lo que es la cantidad demandada. Pues hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, cuando ya nos damos cuenta, estudiantes, por ahí en lo que se trata de ver. Ahora, hay supuestos o condiciones también que tenemos que considerar. Si me hablan de la demanda, estudiantes, para una mejor comprensión del tema, se debe asumir en competencia un mercado competitivo o competencia perfecta. Recuerda esto de acá. También le llamamos competencia perfecta, ¿de acuerdo? Así que por ahí, por si acaso, no va a ser que te pregunten competencia perfecta. Perfecta. Ahí está. Esa es una forma de llamar. ¿En qué condiciones se analiza en competencia perfecta? Considerar bienes normales. Claro, ¿no?
Cuando sube el precio de un producto, normalmente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Si analizamos en el mercado, por ejemplo, si a mí me dicen, oye, en el mercado se está incrementando el precio, ¿yo qué hago? Si veo que en el mercado se incrementa el precio de un producto que yo estoy comprando, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué haremos nosotros? ¿Compraremos más o compraremos menos? Compramos menos. Esa es la lógica que se maneja. Bienes normales. ¿Ya? Considerar qué cosa? Consumo racional. El comprador busca maximizar su satisfacción o utilidad en el mercado. Claro, cada uno de nosotros, ¿por qué preguntamos respecto al precio de un producto en el mercado? Porque te gusta y te pones esa zapatilla, te sentirás feliz y contento, ¿no? Satisfecho. Si compraste una casaca o un polo, una chompa, y a la hora que te pones, te sientes bonito, te sientes bien, te sientes cómodo, ahí estás satisfaciendo una necesidad. Estás maximizando la utilidad de los productos que tú estás teniendo en cuenta. Entonces, estudiantes, ya pues por ahí vamos tratando de entender el caso de la demanda, ¿sí? Pero, ¿quiénes influyen en el comportamiento de la demanda? Hay factores que van a influir, estudiantes, en el comportamiento de la demanda. Uno de los factores, por ejemplo, recontra ultra conocido, estudiantes, si no te olvides, por favor, es el tema del precio con respecto a la cantidad demandada de X. Otra forma de presentarte esto de acá sería de la siguiente manera, ¿no? Otra forma de presentarte sería esto de acá. Mira, ve. Cuando a mí me preguntan, estudiantes, el precio de un producto X en comparación a la cantidad demandada, estudiantes, esto de acá ya lo vas a ir conociendo, ¿no? Cuando sube el precio, pues nosotros compramos menos. Eso es lógico, ¿no? Eso es lo que se trata. Y ahí, por ejemplo, te están hablando de lo que es más adelante, que vamos a conocerlo como la famosa ley de la demanda. Vas a ver en ese sentido. Ahora, quiere decir que nosotros cuando vamos al mercado, lo primero que preguntamos es el precio de los productos que encontramos en el mercado. Pero si bien es cierto, siempre tenemos que llevar ¿qué cosa? Dinero. Tenemos que llevar el ingreso económico. Cuando aumenta el ingreso del consumidor, aumenta la demanda de mantequilla. Claro que desde luego, ¿no? Cuando uno tiene un poco más de ingresos, sí o sí vamos a ver que incrementamos el consumo de un producto. Aumenta eso, ¿no? Si tengo más ingresos, consumo más. O demandas más, en pocas palabras, ¿no? Eso es lógico. Y el otro, profe, gusto. ¿Por qué compras esa mantequilla? Porque te gusta. Aumenta los gustos y preferencias del consumo, aumenta la demanda de la mantequilla. También de igual manera. Por ejemplo, cuando a ti te gustan las cosas, ¿qué es lo que haces? Compras más, ¿no? Si te encanta la fresa, por ejemplo, eh, bueno, si te encanta la fresa, pues ¿qué cosas haces? Compras más kilos, ¿me entiendes? Haces tu pay de fresa, te haces tu ensalada, haces tu jugo, ¿no? Entonces vas viendo, ¿no? ¿Qué cosas puedes hacer más? Entonces vas a comprar más cosas. ¿Por qué te compras más chompa? Porque te encantan las chompas. Entonces, a eso se refiere. Más gustos, más demanda. ¿Te das cuenta? Pero también encontramos, estudiantes, por ahí el tema de los precios sustitutos, ¿no? Aumenta el precio del queso, aumenta la demanda de ¿quién? De la mantequilla. Claro, ¿no? Si veo que en el mercado aumenta el precio del queso, entonces yo tengo el caso del queso y aquí tengo el caso de la mantequilla. Ahora, cuando yo voy a ver sustitutos, quiere decir que tengo que reemplazarlos, ¿sí o no? Entonces, si sube el precio del queso, dejo de comprar queso. ¿Por qué? Porque su precio se ha elevado demasiado. Si se eleva demasiado, entonces no me conviene comprar queso. Entonces, ¿qué cosa debo de consumir? La demanda de la mantequilla aumenta. Por eso que acá te presentan estas dos categorías. Ya, ahí está el detalle. Y algo similar también, estudiantes, sucede cuando a mí me dicen precio de productos complementarios, ¿no? Precio de productos complementarios. Igualito es, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a ver en el caso de que, a ver, ¿qué cosa va a suceder ahí, muchachos? Sustitutos y complementarios, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también de igual manera, ¿no? Se aumenta el precio del pan, ¿qué pasa, profe? Ahí, por ejemplo, encontramos el pan con la mantequilla, ¿no? Ahora, ¿estos dos son complementarios? Sí, son complementarios. Si sube el precio del pan, profe, ¿qué sucede? Compro menos pan. Y si compro menos pan, compraré menos, ¿qué cosa? Menos mantequilla. Entonces, ahí está la relación inversa que tienes que darte cuenta.
Y así, cuando encontramos precios esperados, si se especula un aumento del precio de mantequilla para los próximos días, hoy aumenta la demanda de la mantequilla. Si, por ejemplo, digamos que está a 3 soles el precio de la mantequilla, hoy día, hoy día, no temprano nos enteramos, y de ahí te dicen, ¿sabes qué? A partir de mañana ya va a estar a 5 soles. Entonces, precios futuros, ¿en qué cosas haces? Compras más mantequilla en este momento. ¿Por qué? Porque está más económico, ¿sí? Entonces, esos factores estudiantes influyen en el comportamiento de quién, de los consumidores en el mercado. Cada uno de nosotros estudiantes vamos a analizar y vamos a ir evaluando también esto, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta rápidamente, todos los factores influyen, sí influyen. Pero hay una cosa, mira, solamente el precio es el único que va a cambiar con la cantidad demandada. Mientras que los demás factores cambian con quién, con demanda, puro demanda si te das cuenta. Ingresos, gustos y preferencias, precios sustitutos, complementarios, precios esperados y otros factores más que pueden aparecer estudiantes, siempre va a estar influenciado con la demanda. Ahí, profe, entonces, esto ya, simplificando, ¿cómo lo relacionamos? ¿Con quién lo vinculamos, muchachos? Y ahí viene, estudiantes, el tema de ¿quién? Función de la demanda. Y cuando me hablan de función de la demanda, ¿qué es lo que debo de recordar? Lo que debo de recordar, estudiantes, como les había comentado ya hace un momento, aquí vemos esta relación, ¿no? Cada uno ya tiene su representación, precio del producto, ingreso, todo eso. Pero hay que tener en cuenta, estudiantes, por aquí, que cuando nosotros mencionamos esto de aquí, por ejemplo, lo que les decía a ustedes, ¿no? El caso de la cantidad demandada va a cambiar, va a tener influencia de quién, profe. Depende de quién la cantidad demandada que yo voy a hacer. Va a depender del precio. Mientras que los demás estudiantes, mientras que los demás factores que no sea el precio, todos ellos, ¿con quién va a cambiar, profe? Esto va a cambiar con la demanda. Si cambia ingresos, gustos, preferencias, sustitutos, precios complementarios, otros elementos, si cambia uno de ellos, el que va a cambiar es la demanda. Entonces, profe, y para que cambie la cantidad demandada, ¿quién es el único que debe cambiar? El precio. El precio es el único que debe cambiar. Si cambia el precio, ¿quién cambia? La cantidad demandada. Si la cantidad demandada está cambiando, ¿quién está cambiando? El precio. Por eso y ahí te van a decir, muchachos, variables en ceteris paribus, variables de desplazamiento de la demanda. ¿Te das cuenta? Si ingresos, gustos y preferencias, precios sustitutos cambian, el que va a cambiar es la demanda. Ahí está. Y ahí, profe, y el precio, variable del movimiento de la cantidad demandada, como lo hemos relacionado con el color rojo. Así que la cantidad demandada va a depender del precio del producto que nosotros estamos utilizando en ese aspecto. Ahora, profe, si este de acá es considerado ceteris paribus, todos los que están aquí, excepto el precio, entonces este de acá, cuando me dicen ceteris paribus, que es constante. Si es constante, lo simplificas, y cuando lo simplificas, queda así nomás y así. Se supone que aquí al costado está el famoso ceteris paribus. Ya está ahí al costado. ¿Sí? Entonces, estudiantes, por ahí tratamos de ver esa relación. Y esa relación, función de la demanda reducida, por eso te decía, ¿no? Esto de acá, lo simplificamos. ¿Por qué, profe, lo simplificamos? Porque es constante. Y cuando lo simplificas, solamente te queda la cantidad demandada con el precio del producto. Nada más, estudiantes. Y ahí justo donde viene la representación, ¿no? Asumiendo que ceteris paribus se observa que la cantidad demandada depende únicamente del precio del producto, y ahí aparece lo que es la ley de la demanda. Ley de la demanda. Existe una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Si todos los demás factores permanecen constantes, ceteris paribus. Y eso es lo que se expresa. Cuando sube el precio, primer caso, cuando sube el precio, baja la cantidad demandada, compramos menos. Y cuando baja el precio, normalmente, ¿qué hacemos? Compramos más. Entonces, eso es lo que se trata de ver.
Y ahora, por ahí también, por si acaso, no va a ser que les pregunte, en el caso de ustedes, matemáticamente hablando, la ley de la demanda, ¿cómo lo representamos? A través de la ecuación de la demanda. El caso A es el término independiente y B es el término dependiente. Y si nos preguntan, profe, ¿qué pendiente tiene el caso de la demanda? Acá está. ¿Pendiente qué? Negativa. Si la demanda es pendiente negativa, la oferta, ¿qué sería? Todo lo contrario, pendiente positiva. Ahí tenemos ello. Entonces, estudiantes, por ejemplo, con la ecuación, así te ponen, ¿no? ¿Qué cosa sucede ahí? Rápidamente, estudiantes, vamos a ver, conforme se va incrementando el precio, 2 soles, 3 soles, 4 soles, miren lo que sucede con la cantidad demandada. Solamente reemplazas, ¿no? Acá, profe, vamos reemplazando, ¿sí o no? Va reemplazando 2 soles, ¿sí o no? 8, 17, ¿cierto? Así va reemplazando. Y eso, conforme se incrementa el precio, la cantidad demandada de la mantequilla, del atún, se va reduciendo. Y eso es lo que se plantea, estudiantes, en este aspecto. Ahora, ¿y eso para qué me sirve? Eso ya te sirve, pues, estudiantes, para hacer la gráfica, ¿no? Entonces, cuando vamos a observar en el caso de la gráfica, eso es lo que tú tienes que hacer en primera instancia. Colocar por ahí, estudiantes, el caso de a un precio de 3 soles, empiezas con eso, ¿no? 13 latitas de atún. Ahí te comprabas eso. Pero ¿qué sucede, estudiantes, cuando sube el precio? Mira, cuando sube el precio del atún, mira lo que sucede. A 3 soles comprabas ¿cuánto? A 3 soles comprabas 13. Pero ¿qué sucede cuando tú vas a ver que sube a 4 soles? Mira lo que pasa, compras menos. Y cuando vamos a ver por ahí, profe, si baja de 3 soles a 2 soles, compras más. Entonces, cada uno de estos de acá es una cantidad, ¿sí o no? La B es 9 cantidades. La A, 13 unidades, cantidad, ¿no? Y la C, 17, profe, cantidades. Entonces, ahí nomás representamos, y toda la recta, ¿cómo se llama, profe? Toda esa recta se llama, estudiantes, la demanda. Pero ese punto, ¿cómo le llamamos? La gráfica de la demanda tiene una pendiente negativa. Y además, con la ecuación que hemos visto, estudiantes, ya con eso puedes sacar tu conclusión que estamos hablando, ¿no? ¿De qué, profe? De que estamos hablando de qué? De que la demanda tiene una pendiente negativa. Entonces, si voy a recordar el tema de la fórmula, profe, ¿cuál es la fórmula? Recordamos que la cantidad demandada es igual a ¿quién, profe? A menos B por el precio del producto. Entonces, ahí está, estudiantes, el término de la pendiente negativa. ¿Sí o no? Entonces, de esa manera, estudiantes, ustedes también van a ir recordando poco a poco. Ustedes son expertos en matemática. Por ejemplo, hablemos del caso de los movimientos. De los cambios también. ¿Se presenta cambios, profe, en la demanda? Sí. Entonces, yo les pregunto aquí. Sigamos entonces por aquí. Y ahí, mira, ya en la parte final ya encontramos, estudiantes, los cambios que se va a presentar. Cuando sube, por ejemplo, decíamos, ¿no? Cuando sube el precio se reduce la cantidad demandada y cuando baja el precio se incrementa la cantidad demandada. Y con eso, estudiantes, finiquitamos esta parte. Ahora, también nos van a preguntar cuáles son los movimientos de la cantidad demandada. No, movimiento de la cantidad demandada. A ver, ¿quién va a cambiar ahí? ¿Quién es el que va a cambiar? ¿Será esta recta? ¿O será este el punto A o el punto B? ¿Cuál crees que sean para ustedes? Si a mí me dice, ¿será la recta o los puntos respectivos? Como me están diciendo el movimiento de la cantidad demandada, ahí justo ya me pongo a pensar, a ver, cantidad demandada, pero la recta se llama demanda, no más, ¿sí o no? Así es, la recta se llama la demanda. Ah, entonces, ahí rápidamente me pongo a pensar. Según el ejemplo que me dice, a un precio de 13 soles se adquiere 3 soles, se adquieren 13 conservas de filete de atún. Allá, mira, empiezas con esto. Ese es el punto de partida.
Si el precio aumenta a 4 soles, la cantidad a adquirir se reduce a 9. ¿Es verdad o no? ¿Sí? Entonces, quiere decir que cuando a mí me hablan, ¿quién está cambiando aquí? El que está cambiando aquí, estudiantes, es el precio, pues. Si sube el precio, se reduce la cantidad demandada. Y eso cambio es lo que se trata de ver. Ahí está lo que es el movimiento de la cantidad demandada. Quiere decir que cuando cambia el precio, cambia ¿quién? La cantidad demandada. Ahí está la secuencia. La secuencia adecuada es cuando sube el precio, la cantidad demandada. Cuando sube el precio, baja esto. ¿De acuerdo? Así es esa secuencia que tienes que darte. Y viceversa, ¿no? A un precio de 3 soles se adquieren 13 conservas de filete de atún. Y ahora, ¿y si baja el precio, profe? Al revés, ¿no? Si baja el precio, compramos más, miren. Con 3 soles, a 3 soles, 13 latas. A 2 soles, 17 latas. ¿Aumenta o no? Entonces, ahí, ¿qué es lo que estás observando, no? Principalmente observamos, estudiantes, la variación de la cantidad demandada. ¿Ya? Por ahí es donde tú tienes que darte cuenta, estudiantes, en ese aspecto, cuando me hablan de qué variación de la demanda. Ahora, también me pueden pedir estudiantes. Ahora, esa es la cantidad demandada, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta. Ahora, profe, ¿quién va a cambiar aquí? Si a mí me dicen, por ejemplo, ¿no? ¿Quién tiene, por ejemplo, para que cambie la cantidad demandada y para que cambie la demanda? Para que cambie la cantidad demandada, lo único que debe cambiar, ¿quién es? Es el precio del producto. Precio del producto. Mientras para que cambie la demanda, ¿quién debe cambiar? El ceteris paribus. ¿Y quiénes representan ceteris paribus? Bueno, ingreso, gustos y preferencias, precios sustitutos, precios complementarios y otros elementos más. Y cuando cambia uno de ellos, cambia la demanda. Entonces, en esta gráfica, ¿quién tiene que cambiar? El punto A toda la recta de la demanda. Entonces, ahí me están diciendo desplazamiento de la demanda. Si me están diciendo de la demanda, tiene que ser toda la recta, no el punto respectivo. Ah, profe, entonces más o menos te estoy diciendo para que lo entiendan más rápido. Si ahora me dicen, ¿no? Desplazamiento de la demanda a la derecha. ¿Cuándo se va a la derecha? Cuando tienes más ingresos, cuando te gusta más, precios sustitutos es buena, sube, el precio complementario baja, entonces precios esperados suben. Quiere decir que hoy día me compro todo. Si tengo más ingreso, aumenta la demanda, se traslada a la derecha. O también le llaman estudiantes, una variable distinta al precio del bien genera un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha. ¿Te das cuenta, no? Va cambiando a la derecha. Va cambiando a la derecha. Y ahí sí te das cuenta con la flecha, se llama la expansión de la demanda. Se incrementa la demanda. ¿De acuerdo? Ahora, por el otro lado, estudiantes, ahora, ¿cuándo puede suceder todo lo contrario? ¿Cuándo se puede contraer? ¿O cuándo se puede desplazar a la izquierda? Cuando tienes menos ingresos, cuando no te gusta tanto, cuando los precios sustitutos bajan. Entonces, ahí está. Encontramos que la contracción, una reducción de quién, profe. ¿Una reducción de quién? Una reducción, estudiantes, de la demanda. De igual manera, ahí, ¿no? Una variable distinta al precio del bien genera ¿qué cosa? Una variación de la demanda, que le trasladamos hacia la izquierda. Por ejemplo, ahí no estás encontrando precios de un producto X, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos, estudiantes, respecto a esta situación en que se está presentando en la economía. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ya tienen ustedes, estudiantes, en el caso de la demanda, vamos a ir dándonos cuenta poco a poco qué es lo que está sucediendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien, estudiantes. Ahora, cuando vamos a ver también, estudiantes, por ahí, analizamos, muchachos, el caso, ¿no? Del elasticidad precio de la demanda. Por eso dice ahí, ¿no? Medida de la sensibilidad de la cantidad demandada de un bien respecto al cambio en su precio. Por ejemplo, ahí puedes darte cuenta que las personas siempre comparamos el precio, ¿no? A ver, a este precio, este producto puede ser este sí, este no. Algo similar en el caso del polo, ¿no? Preguntamos tienda por tienda y a las finales después te sale comprando, ¿no?
Ahí, por ejemplo, quizás están observando, ¿no? Algún producto y compara. Si te das cuenta, están comparando el precio de sus productos, seguro. De igual manera, aquí el tema de las conservas o el aderezo, las señoritas están tomando decisión. ¿Qué cosa nos llevamos? ¿A cuánto? ¿Qué cosa nos conviene? ¿Qué utilizamos más? Es igualito en el caso de la gaseosa, ¿no? Preguntas el precio de las gaseosas y en el caso de las gaseosas no son tan influyentes, ¿no? Pero sí en el caso en el mercado, cuando preguntan carne, por ejemplo, ¿no? Están pensando en comprar filete, ¿no? Bife, no sé, pero de ahí se ponen a pensar y se ponen a comprar eso. Ahí está, muchachos. Entonces, elasticidad precio de la demanda hace referencia, pues, estudiantes, la variación de los precios en el mercado. Es la medida de sensibilidad del consumidor en respuesta de sus cantidades demandadas frente a los cambios en los precios. Por eso que en el mercado, por ejemplo, encontramos, ¿no? Por el tema del COVID-19, por ejemplo, ha habido muchas dificultades, ¿no? De venderse la vacuna contra el COVID-19, ¿no? A un elevado precio. ¿Qué tanto las familias reducen sus cantidades demandadas? Entonces nos ponemos a pensar, ¿qué tanto lo comprarían? A eso se refiere. Otro ejemplo, por ejemplo, otro caso. De elevarse ligeramente el precio de las frunas, ¿qué tanto las familias reducen su cantidad demandadas? Entonces ahí te está preguntando, ¿no? ¿Cuál de ellos podrías dejar de consumirlo o comprar menos? Por ejemplo, el tema de las vacunas son elementales para salvar la vida de muchas personas, ¿sí? Y el tema de las frunas, puedo dejar de consumir, ¿no? Quizás antes consumía al mes 4, ahora dejo de consumir uno nomás, como puedo consumir. Lo dejo de consumir, no hay ningún problema. No me va a afectar tanto. Pero cuando hablamos del caso de las vacunas, eso sí, aunque se incremente, lo tengo que comprar. Claro que voy a estar renegando, pero no me queda otra que comprar porque es indispensable para la existencia de la vida. ¿Te das cuenta? Y es ahí justo donde vamos a hacer los cálculos. Ya hablamos del coeficiente, ¿no? El coeficiente de la elasticidad de estudiantes, precio de la demanda, se obtiene de la división de la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio. En pocas palabras, te están diciendo que vamos a ver por aquí el tema de que, si me hablan a mí el tema del precio de la demanda es igual a la variación porcentual. Ustedes ya conocen esto, ¿sí? Variación porcentual estudiante de qué? De la cantidad demandada sobre la variación porcentual de qué? Del precio. Entonces, el precio está cambiando, ¿sí? Y ahí le llamamos variación porcentual. Puede cambiar en 2%, 5%, 10%, 20%, así puede cambiar. Y si cambia en porcentajes, también las cantidades van a cambiar. La reacción de las personas van a ser distintas. Y es ahí justo donde encontramos, para un mejor estudio y análisis se considera el valor absoluto en el coeficiente. Entonces, yo les pregunto, si hablamos con el tema de valor absoluto, ¿en algún momento será negativo? ¿Qué dices? Ya ustedes, pues, aplicando sus cuestiones matemáticas. ¿En algún momento podría llegar a ser negativo? ¿Mm? ¿Qué dices? No, cierto. No va a llegar a ser negativo. Porque estamos hablando del término de valor absoluto. Esa es la diferencia. Recuerda, al hablar de elasticidad de la demanda, normalmente se hace referencia a la elasticidad precio de la demanda. Sin embargo, existen otros como que elasticidad ingreso de la demanda. Cambios de la cantidad demandada frente a la variación del ingreso del consumidor. Claro, cuando nosotros tenemos un ingreso, cuando se reduce nuestro ingreso, cambia. Cuando sube, cambia. Ahora, por ejemplo, en el contexto de la pandemia, hay muchas familias que se le ha reducido el sueldo, como también se ha entrado en suspensión perfecta. Algunos han perdido su trabajo. Entonces, ahí está la explicación que se puede dar. Y eso influye también en el consumo de la familia, sí. Elasticidad precio cruzado de la demanda.
cambios de la cantidad demandada frente a la variación de los precios de un bien sustituto o un bien complementario. Entonces, ahí también se analiza, se evalúa estudiantes, qué es lo que está sucediendo en el mercado. ¿Te das cuenta, no? Entonces, teniendo en cuenta, muchachos, esa relación, vamos observando también. Ahora, y por ahí se presentan los tipos de elasticidad de la demanda. ¿Cuántos tipos de elasticidad de la demanda vamos a encontrar? Encontraremos, estudiantes, demanda perfectamente inelástica. Ante variación en el precio, la cantidad demandada permanece constante o totalmente inestable. Perfectamente inelástica. Significa que no tengo sustitutos, pues. No tengo sustitutos. Aunque se incrementen los precios, voy a seguir comprando. Por ejemplo, el tema de la insulina. Elasticidad precio de la demanda igual a 0. Quieras o no, estudiantes, aunque se vaya incrementando. Ahora, quizás te van a poner un hipotético caso, ¿no? Un producto indispensable donde, aunque se incremente el precio, voy a seguir comprando la misma cantidad. ¿Qué cosas se te van a decir? Se trata de bienes que no presentan sustitutos o muy necesarios para el consumidor. En el caso la sal, el caso de la insulina, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, el caso de la vacuna contra el COVID, por ejemplo, podemos ver que eso sería indispensable. Hablan de la segunda dosis, tercera dosis, cuarta dosis. Entonces ya ahí está encontrándose estudiantes. Entonces, imagínate que encontremos un tratamiento único contra el cáncer. Ese medicamento lo tendría que comprar sí o sí, aunque se incremente. Entonces, su precio. A eso se refiere perfectamente inelástico, imposible de reemplazarlo, muchachos. Perfectamente inelástico. Pero luego viene la demanda elástica. Ante variación en el precio, se generan menores cambios proporcionales en la cantidad demandada. Es decir, la cantidad demandada es relativamente insensible. Entonces, ahí, muchachos, cuando me dice inelástica, hay dificultades para cambiarlo. Entonces, mira, rápidamente me doy cuenta de que aquí, ¿quién presenta mayor variación? Si nosotros recordamos por aquí la elasticidad precio de la demanda, ¿qué es lo que yo debo de recordar? Cuando me hablan de elasticidad precio de la demanda, estudiantes, el caso estudiantes es lo siguiente, ¿no? Donde la variación porcentual de la cantidad demandada respecto a la variación del precio, aquí, estudiantes, en el caso de demanda inelástica, ¿quién es mayor? Mayor, quien presenta mayor variación es el precio, mayor variación, mientras que la cantidad es menor variación. Ahora, es como que yo te estaría poniendo aquí un 2 y aquí te pongo un número 10. Entonces, si yo hago la operación, dime qué resultado me va a salir. Dime qué resultado me va a salir. ¿Sí o no? Entonces, ahí, muchachos, cuando a mí me hablan de esta manera, aquí voy a tener qué cosa, menos de 1. Y es ahí justo donde encontramos, estudiantes, si hacemos esa expresión de que la variación del precio es mayor respecto a la variación de la cantidad. Y el coeficiente de elasticidad va a ser menor a 1, ¿sí o no? Se trata de bienes con pocos, que presentan pocos sustitutos y son de primera necesidad. Ahí están, muchachos. Entonces, cuando me hablan a mí, estudiantes, ¿no? En ese sentido, cuando yo trato de entender por ahí el caso de por ejemplo, el precio cambia en 5%, en 10%, ¿no? Ha cambiado. Por ejemplo, en esta operación, ¿cuánto sería el elasticidad precio de la demanda? Si te das cuenta, estudiantes, me dice sería 5 entre 45, ¿sí? Entonces, si me dicen, pues simplificamos el porcentaje. Si me dicen 5 entre 45, profe, ¿cuánto me sale ahí? ¿No? Ahí te sale 0,1. Entonces, quiere decir que es menos de 1. Por eso es que ahí encontramos esta operación, profe. Si reemplazamos esta operación
de 5 entre 45 me sale 0,111. Entonces, 0,11 lo pones. Entonces, cuando me hablan el tema de la demanda elástica, va a ser ¿cuánto? 0, y algo. Pero esta A es mayor a 1. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí está, muchachos, cuando vamos a tratar de ver de la demanda inelástica. Luego encontramos también, estudiantes, la demanda elástica. Ya cuando me hablan de la demanda elástica, ahí cambia la cosa, ¿no? Es al revés ya. Ahora, pues, la cantidad demandada es mayor respecto al precio. Y si es mayor, es como te estaría diciendo, 10 entre 5, ¿no? Pues ahí sí cambia la figura. Por eso que ante variación en el precio se generan mayores cambios proporcionales en la cantidad demandada. Es decir, la cantidad demandada es relativamente sensible. Bueno, cambia rápidamente. 65 entre 10, ya pues sacamos nuestra operación, hacemos la operación respectiva. ¿Qué cosa va a suceder ahí? ¿Cuánto te sale? Rápidamente tú eres más veloz. Entonces, estudiantes, encontramos por ahí, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que vas a encontrar? 6.5, ¿sí? Entonces, así, tranquilamente. Quiere decir que ahí, eso sí, los productos que considerados demanda elástica presentan y tienen muchos sustitutos cercanos. Y ahí pues encontramos las verduras, ¿no? Los productos, la zanahoria, todas esas cositas en diferentes tiendas los puedes encontrar a diferentes precios. ¿No? Las golosinas, por ejemplo, las galletas, las bebidas, esos productos, estudiantes, pueden ser reemplazados rápidamente. Entonces, cuando me hablan de la demanda elástica, pues voy por ese lado, voy por ese lado. Así que las características creo que nos van a interesar más. Y también recuerda que este de acá tiene un resultado, ¿qué cosa? Tiene un resultado que sea, muchachos, mayor a 1. Recuerda eso. Y la inelástica, menor a 1, pero no es negativo, recuerda eso. ¿Por qué, profe? Estamos hablando en valor absoluto. Luego encontramos también la demanda perfectamente elástica. ¿Qué significa eso? Cuando hay un pequeño cambio, aunque no haya cambio, lo reemplazamos. Por diminuto que sea el cambio en el precio y la cantidad demandada, es totalmente sensible, presentando drásticos cambios, por lo cual el precio permanece constante. Ahí, estudiantes, vamos a ver, ¿no? Puede incrementarse o se puede reducir el caso del precio, así que no hay ningún problema. ¿Ya? Así que eso, estudiantes, coeficiente de elasticidad es hacia el infinito. Tenemos, ¿no? Se trata de bienes que presentan sustitutos perfectos e infinitos. Es teórico más que nada esto. Ya es teórico. Este de acá es una teoría. No se puede sustentar más, ¿no? En ese sentido, así que vamos entendiendo de la mejor manera. Muy bien. Pero también hay otro tipo de elasticidad, ¿no? Cuando a mí me dicen elasticidad demanda unitaria, la variación en el precio genera cambios proporcionales, ¿no? En la cantidad demandada. Entonces, ahí, por ejemplo, estudiantes, ¿qué es lo que voy a ver? Demanda unitaria, me dice. Mira, a ver. Cuando se incrementa en 60% el precio, la demanda también cambia. Si tú lo divides 60 entre 60, ¿cuánto te da? ¿Sí o no? A eso va. Pero yo le digo, no, pero exactamente existiría eso. Por ejemplo, el precio del pan, imagínate que sube en 5%. La gente también dejará de consumir en 5%. No, no es así. Cuando son productos indispensables, depende de qué producto estamos hablando. Por eso, estudiantes, el coeficiente de elasticidad es igual a 1. ¿Y eso puede ser real? No. Entonces, hay situaciones que podemos observar en el mercado, estudiantes, de cómo reaccionamos, cómo actuamos en el mercado. Si te das cuenta, es parte del proceso de la economía. Y la economía, pues, nos hace ver cómo reaccionamos, cómo hacemos, qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Simplemente, estudiantes, observamos. La economía, pues, observa lo que estamos haciendo y lo analizamos y lo interpretamos y lo formamos una teoría, una ley, y luego la explicamos y lo presentamos, estudiantes, ¿no? Entonces, eso es lo que se trataba de ver, estudiantes, el día de hoy, ¿ya? Muy bien, muchachos, muchísimas gracias por su atención prestada. Hasta aquí sería la primera parte de la clase y luego vamos a ver unos momentos el tema de la resolución de las dirigidas. ¿De acuerdo?
Muy bien, estudiantes. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.